Debemos pelear la buena batalla de la fe. Hola, Dios los bendiga. En esta enseñanza bíblica vamos a aprender por qué es crucial que nos mantengamos peleando la buena batalla de la fe hasta el final de nuestra vida, y también vamos a aprender en qué consiste pelear la buena batalla de la fe. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Ciertamente, en este texto bíblico el apóstol Pablo nos dice que peleemos la buena batalla de la fe para que así conquistemos la vida eterna a la cual hemos sido llamados. ¿Y quién nos ha llamado a la vida eterna? El Señor Jesucristo es quien nos ha llamado a la vida eterna. Recordemos que en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Como pueden ver, hermanos, la recompensa final de tener éxito peleando la batalla de la fe es vivir eternamente con Cristo en su reino celestial. Ese es el premio que el Señor Jesucristo mismo les otorgará a todas las personas que se mantengan peleando la batalla de la fe hasta el final de sus vidas. Y por ese motivo es que el apóstol Pablo nos dice que la batalla de la fe es una buena batalla. En verdad, que la batalla de la fe sea buena implica que la batalla de la fe no es una batalla vana o sin sentido, sino que, muy por el contrario, es una batalla que es beneficiosa para nosotros en todos los sentidos y que por lo tanto vale completamente la pena que la peleemos hasta el final de nuestra vida. Porque ciertamente el beneficio más grande que obtendremos si tenemos éxito en esa batalla será la salvación de nuestra alma y la vida eterna con Cristo. E indudablemente, si no nos mantenemos peleando la batalla de la fe hasta el final de nuestra vida, entonces no heredaremos la vida eterna con el Señor Jesucristo. Pues tal como nos lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 8, es por medio de la fe que somos salvos por la gracia de Dios. Por eso es crucial que nos mantengamos peleando la buena batalla de la fe hasta el final de nuestra vida. Dicho esto, hermanos, ahora es importante preguntar: ¿en qué consiste pelear la buena batalla de la fe? En verdad, que el apóstol Pablo nos diga que la fe es una batalla que debemos pelear implica que a lo largo de nuestra vida terrenal tendremos que soportar cansancio, nerviosismo, dolor y tristeza, además de ofensas, traiciones y persecución de parte de algunas personas e incluso también ataques espirituales ejecutados por el enemigo. Todo eso durante el desarrollo y durante el ejercicio de nuestra fe en Cristo y de nuestro servicio al Señor. E indiscutiblemente, para tener éxito peleando la batalla de la fe, debemos soportar todas esas luchas manteniéndonos en santidad y sirviéndole al Señor hasta el final de nuestra vida. Ahora bien, es un hecho que para que una persona pueda soportar todas esas luchas sin apartarse nunca de la santidad y sin apartarse nunca del servicio a Dios, es necesario que esa persona se prepare espiritualmente todos los días con la finalidad de no permitir que las luchas que se le presentan cada día la hagan sucumbir ante el pecado y la alejen del servicio a Dios. Así que ahora surge la pregunta: ¿de qué forma una persona debe prepararse espiritualmente todos los días para mantenerse firme en la santidad y en el servicio a Dios hasta el final de su vida y para de esa forma a su vez tener éxito peleando la batalla de la fe?
Por un lado, hermanos, lo primero que una persona debe hacer para poder soportar las luchas que se le presentan cada día y para permanecer firme en la batalla de la fe hasta el final de su vida es mantener su espíritu bien nutrido y bien hidratado con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Debemos recordar que, como el Señor Jesucristo nos lo da a entender en Mateo capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios es el alimento espiritual que nuestro espíritu necesita ingerir. Y también debemos recordar que, como el Señor Jesucristo nos lo da a entender en Juan capítulo 7, desde el versículo 37 al versículo 39, el Espíritu Santo es el agua viva espiritual que nuestro espíritu necesita beber. Piensen, hermanos, un soldado no podrá triunfar en ninguna batalla si ese soldado no puede levantar su escudo ni blandir su espada por estar desnutrido. Y de igual forma, un soldado no podrá triunfar en ninguna batalla si ese soldado está desorientado y desmayado por estar deshidratado. Asimismo, hermanos, una persona no podrá evitar que las luchas que se le presentan cada día la hagan sucumbir ante el pecado y la alejen del servicio a Dios si esa persona no mantiene su espíritu bien nutrido y bien hidratado con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Porque si una persona no mantiene su espíritu bien nutrido y bien hidratado con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, entonces esa persona, por su falta de conocimiento de la palabra de Dios y por su falta de frutos del Espíritu Santo, no sabrá tomar las decisiones correctas ni podrá resistir sus impulsos carnales durante las luchas que se le presenten cada día y por consiguiente se mantendrá sucumbiendo continuamente ante el pecado y alejándose del servicio a Dios. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿qué debemos hacer para mantener nuestro espíritu bien nutrido y bien hidratado con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo? Para eso lo que debemos hacer es mantenernos en santidad, estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios, así como también orándole al Señor, adorando al Señor, alabando al Señor y recibiendo los sacramentos que se ofician en la iglesia. Por otro lado, hermanos, lo segundo que una persona debe hacer para poder resistir las luchas que se le presentan cada día y para mantenerse firme en la batalla de la fe hasta el final de su vida es mantenerse siempre equipada con la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La armadura de Dios es la armadura espiritual que el apóstol Pablo nos narra en la carta a los Efesios capítulo 6, desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Cuyas partes son el cinturón de la verdad, que es la presencia de Cristo, la coraza de la justicia, que es la santidad, el calzado espiritual, que es el amor por predicar el evangelio, el escudo de la fe, que consiste en creer, confiar y obedecer a Dios, el casco de la salvación, que es la gracia salvadora del Señor, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la cual blandimos cuando obedecemos y cuando declaramos la palabra de Dios. Piensen, hermanos, un soldado no podrá triunfar en ninguna batalla si ese soldado está sin armadura y sin arma. Asimismo, una persona no podrá evitar que los ataques espirituales del maligno y que los ataques emocionales de las personas la hagan sucumbir ante el pecado y alejarse del servicio a Dios si esa persona no se mantiene equipada con la armadura de Dios. Porque si una persona no se mantiene equipada con la armadura de Dios, entonces esa persona no portará ni el poder ni la autoridad que Dios le da a sus soldados para resistir y para repeler ataques, y por consiguiente esa persona sencillamente estará indefensa ante cualquier ataque que venga de parte del maligno o de parte de alguna persona.
Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿qué debemos hacer para mantenernos equipados con la armadura de Dios? Para eso lo que debemos hacer es, como ya lo han entendido, mantenernos en santidad estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios, así como también orándole al Señor, adorando al Señor, alabando al Señor y recibiendo los sacramentos que se ofician en la iglesia. Y por último, hermanos, lo tercero que una persona debe hacer para poder resistir las luchas que se le presentan cada día y para mantenerse firme en la batalla de la fe hasta el final de su vida es congregarse frecuentemente en la iglesia. ¿Y a qué se debe eso? Eso se debe a que el Espíritu Santo le ha dado diversos dones a cada persona y por consiguiente, cada hijo de Dios necesita interactuar con otros hijos de Dios para poder beneficiarse de los dones espirituales que el Espíritu Santo depositó en ellos. Obviamente, hermanos, un soldado bien fortalecido y bien armado puede lograr grandes cosas, pero un ejército de soldados bien preparados y que se ayudan los unos a los otros pueden lograr cosas aún mayores. Asimismo, cuando los hijos de Dios se congregan en la iglesia y cuando se ayudan mutuamente para instruirse con la palabra de Dios y para progresar en la santidad, el crecimiento y la resiliencia espiritual de todos se potencia aún más. Y eso es indispensable para poder tener éxito peleando la batalla de la fe hasta el final de nuestra vida terrenal. Indudablemente, hermanos, por causa de que la palabra de Dios nos manda a que peleemos la buena batalla de la fe hasta el final de nuestra vida, y por causa de que los verdaderos cristianos son aquellos que se mantienen estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios, es un hecho que los verdaderos cristianos son aquellos que se mantienen peleando la buena batalla de la fe hasta el final de sus vidas. Piensen en lo siguiente, hermanos, un verdadero atleta no es una persona que sencillamente se pone ropa deportiva y que dice ser atleta. La verdad es que un verdadero atleta es una persona que cumple disciplinadamente sus rutinas de entrenamiento físico, que se alimenta correctamente, que se mantiene bien hidratado, que defiende su rendimiento físico, que utiliza sus equipos de protección corporal reglamentarios y que va a competir decididamente en el área deportiva que practica. Asimismo, el verdadero cristiano no es el que sencillamente va a una iglesia y que dice ser cristiano, sino que el verdadero cristiano es el que obedece plenamente la palabra de Dios, el que se alimenta bien espiritualmente con abundante palabra de Dios, el que se hidrata bien espiritualmente con el Espíritu Santo, el que defiende los principios y los valores bíblicos, el que se mantiene equipado con la armadura de Dios y el que le sirve decididamente al Señor enseñándole la palabra de Dios a otras personas. Pues haciendo todo eso es que una persona se mantiene peleando la buena batalla de la fe hasta el final de su vida. Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido humildemente que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Además, también les pido que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta y finalmente les pido que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas que puedan para que de esa forma me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra de Dios lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, cobren ánimo, tengan fe en el Señor y peleen la buena batalla de la fe, porque la salvación y la vida eterna están mucho más cerca de lo que pensamos. Que Dios los bendiga.